Bueno, muy buenas tardes. Esta es la grabación del 7 de noviembre, domingo 7 de noviembre. Vamos a tener una clase extra y abierta para todo el que quisiera ingresar sobre áreas sombreadas. Y áreas sombreadas sabemos que es uno de esos temas de geometría, pues que en especial geometría ya nos causa cierta angustia, pero áreas sombreadas en específico como que hay ciertas dificultades allí. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios más sencillos, pues con un par de ejercicios, digamos, sencillos que estaban destinados para eso precisamente, como para que todo el taller tampoco estuviera imposible de trabajar. Tenemos este primer ejercicio que se parece o es casi el mismo ejercicio que uno que salió recientemente en el examen de la UDA. Sabemos que que una muy buena estrategia es hacer división, teselar, ¿cierto? Que teselar implica que yo voy a dividir todo en partes iguales. Y todas estas partecitas, entre ellas, quedaron iguales. Ahora, podría hacer eso, podría considerar las partes pequeñitas y terminar de dividir acá, o podría considerar las partes grandes. Cualquiera de esas dos divisiones va a estar bien, no va a haber ningún problema. O sea, si ustedes ignoran las líneas punteadas y dividen todo en triángulos un poco más grandes, en octavos de cuadrado, no hay lío. Ahí en este momento están divididos en partes que son un 16avo de todo el cuadrado, porque si ustedes cuentan van a encontrarse ahí 16 partes. Pero entonces, ¿cuántas de ellas están sombreadas? Es la pregunta. Digamos que una parte importante cuando hablamos de fracciones, fracciones de áreas, es considerar que todas las partes deben ser iguales, que todas las partes deben tener el mismo tamaño, por un lado, y considerar la cantidad de partes que está sombreada sobre la cantidad total. Ese es digamos, la fracción de área sombreada en general. Muy bien. Entonces muy bien, Andrea, tenemos como 3 octavos del total, o por ejemplo, podemos decir también 6 16avos. Cualquiera de los dos es correcto. En últimas, cualquiera de los dos apunta a la misma fracción simplificada 3 octavos. Pero entonces, cuando a mí me dicen que todo el cuadrado tiene un área de 40 metros cuadrados, yo lo que sé es que divido todo el cuadrado en 8 partes o en 16 partes, como lo haya visto, lo divido todo en la cantidad total de partes que haya sacado y luego multiplico por la cantidad de partes sombreadas, dependiendo de lo que yo tenga. Claro, el área sombreada son 3 octavos y 3 octavos por 40, al multiplicar eso nos va a dar 40 dividido 8 da 5 y 5 por 3, 15. Y esa es la respuesta. Este ejercicio entonces no solamente ya salió, sino que además es perfectamente posible en la UDA. Es un ejercicio de la primera estrategia, una estrategia muy sencilla que se llama teselar. Y teselar es cuando podemos dividir toda la parte sombreada en partes iguales que podamos comparar con las partes del total. ¿Este ejercicio quedó claro? La verdad es que yo acabo de entrar, pero yo pregunto, ¿por qué por tres? Listo. Franklin, podemos pensar en que cada uno de estos triángulos es una división. Y entonces tendrías todo el cuadrado dividido en 8 triángulos. Entonces serían 3 sombreados de 8 en total. Y también lo puedes ver como 6 16avos. O sea, si haces todas las divisiones, ya las consideras las divisiones punteadas, puedes verlo como 6 16avos, que es lo mismo que 3 octavos. Y entonces alguien dice, pues si el área mayor, muy bien Santi, si el área mayor es 40, no puede ser 40. No, es menos que la mitad, es menos que la mitad, porque la mitad completa sería este cuadrado, ¿verdad? La mitad completa, por lo que hemos visto en clase, sería todo el cuadrado que se forma uniendo los puntos medios. Así que sabemos que es menos de la mitad, pero no tampoco como 5 metros cuadrados. O sea, no necesitamos calcular nada para saber que la respuesta correcta es la B. Chicos, ¿se dan cuenta del modo vago ahí? Súper bien, súper. Eso lo que quiere decir es que estamos muy bien entrenados en el curso. Vamos con el siguiente. Manuela.
Profe, pues yo el anterior lo hice, pues dividí todo así en teselar y me dio 16 partes y luego dividí 40 entre 16 que me dio 2,5 y ya cada partecita valía 2,5 Multiplicaste por 6. y 6. Súper bien, es lo mismo. Lo que pasa es que 6/16 es 3/8, es lo mismo que 3/8. Y cuando tú trabajas con el 3/8, ya las partecitas no te dan decimales, es la única diferencia. Ya dependiendo de qué tan cómoda te sientas con los decimales y qué decimales te resulten, ¿cierto? Porque 2,5 todavía es muy querido, pero si tuviera salido otro decimal más maluco, pues sería mejor considerar el 3/8 que el 6/16. Pero está muy bien, Manuela. Chicos, este ejercicio nos habla de dos triángulos equiláteros y un triángulo sombreado que está encima de ellos. Pero además entendemos, es muy lindo, pero además entendemos que este lado es 2 porque es el lado del triángulo equilátero grande y este lado es 1 porque es el lado del triángulo equilátero pequeño. ¿Qué tipo de triángulo tenemos ahí? No es una terna, pero sí es el triángulo rectángulo que configura la mitad de un triángulo equilátero y que le llamamos el triángulo de 30-60. ¿Sí? Ese triángulo de 30-60 tiene como características, ¿y por qué sabemos que es justamente ese triángulo? Primero porque tenemos que la hipotenusa vale el doble del cateto más pequeño. Es importante reconocer este triángulo porque es uno de los triángulos especiales. Primero porque sabemos que la hipotenusa vale el doble del cateto más pequeño, con lo cual sabríamos que el otro cateto es el cateto más pequeño por raíz de 3. Y como nos están preguntando por el área del triángulo BCD, simplemente sería multiplicar 1 por raíz de 3 sobre 2. Base por altura sobre 2. Preguntas, chicos. ¿Conocían ese triángulo especial? Mis estudiantes sí, pero los demás, ¿conocían ese triángulo? Pero aquí el lado más pequeño no es donde señalaste con el uno. Sí, No pero raíz de 3. sí, el cateto más pequeño es 1, porque raíz de 3 es más grande que 1. Sí, raíz de 3 es más grande que 1, pero menos grande que 2. Entonces lo que tenemos ahí es, uno puede hacer el pitagorazo, no hay lío, o sea, pueden hacer el pitagorazo, pero si lo reconocen como un triángulo especial es todavía más rápido. Jonathan. Profesora, entonces la altura del triángulo en este siempre, o en este tipo de triángulos específicamente, siempre va a valer raíz de 3. Es un triángulo, en un triángulo de 30-60, lo que tienes es que la hipotenusa siempre es el doble del cateto más pequeño y el cateto más largo siempre es el cateto pequeño por raíz de 3. Como el cateto pequeño en este caso es 1, por eso queda solo raíz de 3. ¿Sí? Ya entendí. Súper. Tenemos este siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio nos encontramos con varios triángulos y sectores circulares. Lo primero sería identificar esos triángulos y cómo la hipotenusa es la misma para todos ellos. Cuando un cateto es el doble del otro, es con raíz de 5, exactamente, sí. Listo. Entonces, entendemos que el hecho de que nos digan que estos tres ángulos son teta es porque se está repartiendo ese ángulo recto, en tres partes iguales. Entonces, lo que tenemos acá es un ángulo de 30, otro ángulo de 30 y otro ángulo de 30. ¿Qué valor multiplicado por 3 da 90? Muy bien, pero entonces se nos forman dos triángulos ahí que yo quisiera hacer notar. Está este triángulo, este, que tendría un ángulo de 30 acá y tendría un ángulo de 90 acá, con lo cual es el mismo triángulo 30, 60, 90, ¿cierto? Ese sería el ángulo de 30. Y tenemos otro ángulo, otro triángulo, igual o no. Es igual. También tiene aquí, lo que pasa es que aquí tiene un ángulo de 60 grados y acá tendría el ángulo de 30 grados. Bueno, chicos, ¿cuál sería el plan para encontrar esa área sombreada? Y
Y les pregunto, a pesar de que esos triángulos, digamos, por el ojímetro se ven diferentes, sí son diferentes. ¿Qué dicen ustedes? En realidad no son diferentes. En realidad no son diferentes porque tienen la misma hipotenusa y los mismos ángulos. En un triángulo rectángulo, si tienen los mismos ángulos, si dos triángulos rectángulos tienen los mismos ángulos, solo basta con que tengan una de sus medidas iguales en cuanto a sus lados. Y con eso sabemos que son idénticos. En realidad parecen diferentes como a ojímetro, uno los ve como distintos, pero son iguales. Entonces yo quiero que me hablen del plan, ¿cierto? Que es lo que hemos repetido en clase. ¿Cómo hacemos el plan para encontrar esa área sombreada? Olga, Profesor, Al área circular le podemos restar el triángulo o ando mal. al área circular, esta, porque tenemos como varios sectores circulares ahí, Olga. A la segunda. A esta. ¿De esa me hablas? Sí, pero no estoy 100% segura. Esa es una, o sea, es una muy buena forma de comenzar, porque si supiéramos cuánto vale ese retacito blanco, ¿cierto? Tenemos esto. Si supiéramos cuánto vale ese retacito blanco, luego podríamos restárselo a la otra área circular grande. Podemos encontrar primero este pedacito blanco, que sería ese sector circular menos el triángulo. ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, ¿y cómo encontramos las medidas de esos triángulos? Es decir, solamente tenemos las hipotenusas, que son 2 raíz de 3, por tratarse de radios. Son radios, o sea, todos los radios ahí en ese cuarto de circunferencia son 2 raíz de 3. Olga, Los lados serían 2 y 1. muy bien, a ver, el más pequeño sería 2 y el más grande sería la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. No, los catetos no serían los que son uno el doble del otro, porque recuerden que acá es la hipotenusa la que es el doble del cateto más pequeño. Y el cateto más largo es, entonces tenemos que corregir esto. Vuélvanlo a ver como deberían verlo. O sea, tenemos un triángulo de 30, 60, 90. ¿Qué sabemos sobre la hipotenusa? Que es como el lado de un triángulo equilátero. Miren, es como si yo terminara de construir un triángulo equilátero. Pues entonces el lado más pequeño es raíz de 3. Y el lado más largo sería el cateto pequeño por raíz de 3, con lo cual nos daría 3. ¿Sí? Ya sabemos las medidas de esos triángulos. Sí, otra vez. En un triángulo de 30, 60, 90, la hipotenusa es el doble del cateto más pequeño. ¿Y por qué? Porque se forma a partir, o sea, ese triángulo de 30, 60, 90 se forma a partir de la mitad de un triángulo equilátero. Es decir, yo aquí tengo un triángulo equilátero completo, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos en el triángulo de 30, 60, 90 es la mitad de él. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, todo este lado vale 2 raíz de 3, pero esa altura llega justo a la mitad. Entonces, yo puedo decir que el cateto pequeño vale la mitad de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser la mitad del lado del triángulo equilátero grande. Y el lado largo, el cateto largo del triángulo equilátero, el cateto largo de ese triángulo es lo mismo que la altura de un triángulo equilátero del lado 2 raíz de 3. Entonces acuérdense, ¿cómo es la altura de un triángulo equilátero? La mitad del lado por raíz de 3. Pues la mitad del lado por raíz de 3 nos va a dar 3. Solo que la raíz de 3 se las están poniendo donde no están, donde ustedes no están
como con ella un poquito más presente, ¿cierto? Están acostumbrados a que la raíz de 3 quede en la altura. Pero ¿cuándo? Cuando el lado es entero. Recuerden que normalmente el hecho de que aparezcan irracionales lo que implica es que si usted tiene un irracional, si usted tiene el lado entero, le va a quedar la altura irracional. Pero si usted tiene la altura entera es porque el lado seguramente fue irracional. Juanma. Profe, ¿cómo sacaste el más pequeño? Es la mitad de la hipotenusa. Listo. Entonces raíz de 3. Así como acá nos dimos cuenta que era ese triángulo porque la hipotenusa valía el doble del cateto más pequeño. Pues así mismo, lo que pasa es que, cierto, cuando nos ponen raíces como que todo se ve más feito. Bueno, chicos, entonces tenemos ahí ya como las medidas de los triángulos. Quiero que continuemos con el plan de lo que nos estaba hablando Olga. Si nosotros a este triángulo de acá, a ese sector circular del que nos estaba hablando Olga aquí, le quitamos todo este triángulo, nos queda ese retazo. ¿Sí? ¿Estaría bien? Y esto lo que nos daría es este pedacito de acá, ese retacito de acá. Vamos a pensar, vamos a seguir con el plan, pero ¿para qué queremos eso? Es la pregunta importante. ¿Por qué querríamos eso? Y rezamos la altura del grande con la del pequeño. ¿Por qué harías eso, Oriana? Pues ayúdame a entender por qué lo harías. Para el pedazo que falta arriba. Si puedes prender el micrófono, mucho mejor. Ok. Bueno, vamos a pensar entonces en el resto del plan. Siguiendo como con esa misma línea. Yo puedo pensar ahora en todo este sector circular, que ya es el doble del sector circular inicial que teníamos. Yo puedo pensar ahora en este sector circular. Sí, quisiera hacerlo por descarte, pero una vez tengamos el plan. Sin embargo, podemos tratar de descartar cositas. Sacamos el área del círculo, que sería 12pi. Lo dividimos entre 4 y nos daría 3pi. Y pues descarte no sería si no sería si esté bien, no sabría si esté bien. Ese blanco es igual al sector gris de arriba. Listo, o sea, descartamos 8pi porque está demasiado grande para lo que es el círculo. O sea, si sabemos el área del círculo completo, que sería 2 raíz de 3 al cuadrado por pi, tendríamos un 4 por 3, 12 pi. Pero la cuarta parte de eso son 3 pi. Así que esa zona sombreada en todo caso tiene que ser menor que 3 pi. Y el 8 pi es demasiado grande, es lo que está diciendo el compañero. D y C se descartan. ¿Te parece te parece que D y C se tendrían que descartar? Yo la C y la D no las veo tan descartables como a priori. Aleja. Profe, una pregunta, no sé si será muy, como muy fuera de lugar. Como tenemos medio círculo y queremos conocer es el pequeño, podemos ver las opciones de respuestas y pues yo llego a pensar que lo que yo necesito ahí es como una resta, por alguna manera. Entonces las que están con suma, yo pues las descarto, no sé. Sí.
Sí, estamos de acuerdo. Yo descartaría la C por ahí. Hay que restarle 3pi, otra cosa que tenga pi porque hay cosas circulares, las blancas. Listo. Bueno, vamos a tratar de resumir el plan. Tenemos un sector circular que es con un ángulo de 60 grados, con lo cual es el doble de un sector circular con un ángulo de 30 grados, si tienen si tienen el mismo radio. El plan es el siguiente, nosotros vamos a pensar en el sector circular de 60 grados y le vamos a restar las partes blancas. Es decir, vamos a pensar en este sector circular, o sea, si lo quisiéramos hacer completo, ¿cierto? Porque obviamente por descarte podemos pensar en varias cositas. Entonces vamos a pensar en ese sector circular y le vamos a restar esta parte blanca y esta parte blanca. ¿Estamos de acuerdo con el plan? Pues podríamos ver ese plan fácilmente. Sí, claro. Listo. Entonces, digamos que este pedacito de acá se encuentra como la resta de este sector circular de ángulo de 30 grados menos el triángulo que ya hemos descrito de 30, 60, 90. Entonces, ese pedacito es, vamos a ver, vamos a tratar de resumir ese plan. ¿Listo? Manuela. La profe me escucha. Hola, sí, te escucho. Profe, ya le voy a comentar por qué, pero porque yo descarté la C y la D. Yo llegué y cogí solamente esos dos pedacitos, los que usted tiene ahí. Yo Sí, llegué y lo utilicé como un radio normal, ¿cierto? Entonces 2pi, perdón, sí, 2pi, raíz de 3, elevarlo, ¿cierto? Pero como solamente tengo dos pedacitos de 12, que es la vuelta completa, yo sabía que de ahí lo tenía que dividir entre dos, entonces me daba que el área de ese círculo completo es 2 sobre 6, que va a ser por cada pedacito, sobre un sexto, entonces me va a dar 2, que va a ser el área, ¿cierto? Pero estos dos picos, ¿cierto? Entonces yo podía descartar tanto la C, ¿por qué? Porque en este caso me va a dar, o sea, como multiplicándolo. Entonces, por ejemplo, 2 por 3,14, entonces me va a dar 6, eso se va a subir mucho. ¿Sí me va a entender o sí, claro. estoy haciendo unas caras todas? No, no, está bien, estoy No, escuchando. no me asuste. No, vas muy bien. Listo. Entonces, en el otro caso, yo también miré eso. Entonces, 3 por 3,14 me va a dar 9, pero 9 menos 4 me va a dar 5. Y yo le estoy buscando menor a 2. Sí. Entonces, por eso descarté las cosas. Súper, súper listo. Ahora sí, Manuela, súper bien. Chicos, Entonces, imagínense que eso va a quedar solo en términos de pi. Manu, ¿ibas a decir algo más? sí, profe, pero ya como para mirar entre las opciones sería 3,14 y en el otro me daba como 1, algo. Ujú. Y te fuiste Entonces más ahí por estaba. pi. Te fuiste más por pi. Exactamente, porque independientemente esta área tiene que ser, o sea, no puede ser tanto ni puede ser mucho. Y si tiene que ser menor a 2 pi, este de acá sería Ujú. demasiado bajito. Entonces, Súper pues bien. me quedé con la... Me alegra mucho que estén tan tesos, la verdad, chicos. Es muy bueno que empiecen a pensar en ese tipo de estimaciones, porque claro, la clase de hoy era para que habláramos, para que hiciéramos las resoluciones, pero, pero cuando ustedes ya el modo vago lo tienen súper incorporado, estamos muy bien, estamos muy bien. Chicos, miren, eh, esto va a terminar, el plan completico va a terminar siendo lo mismo que restar este, este círculo, este pedazo de círculo, ese sector circular, menos este sector circular. Es decir, es como si lo sombreado fuera lo mismo que esto. ¿Ves? ¿Ven? Pero claro, llegamos a esa demostración. Entonces tenemos el área de un sector circular de radio 2 raíz de 3, ¿cierto? Y de ángulo 60 grados, y tenemos el área de un sector circular, la mitad. Entonces, básicamente eso va a terminar siendo solamente este cálculo. Solamente este cálculo. 2 raíz de 3, todo al cuadrado, por pi, ¿cierto?
dividido la cantidad de triangulitos que podemos sacar de 30 grados. ¿Cuántos sectores circulares podemos sacar de 30 grados? En un ángulo, o sea, en el ángulo completo de 360 grados. 12. Pues el 30 grados dentro del 360 grados cabe 12, pero miren, se va a cancelar todo esto con eso. Por eso la respuesta es pi. Ahí lo hicimos completo, pero si escucharon los argumentos, pero si ahí lo hicimos completo, ¿cierto? La demostración completa. Pero si escucharon los argumentos de los compañeros, se dieron cuenta que hay muchas razones para descartar la C, descartar la D, descartar la E, ¿cierto? Y que miren que hasta Manuela nos explicó cómo hizo la estimación para descartar la B. Entonces, chicos, siempre que se puedan meter con el modo vago, ya lo hemos hablado muchas veces en el curso, siempre que puedan hacer una estimación para evitar meterse en toda la conceptualización, mejor, ¿sí? Pero muy bueno que como estamos aquí un domingo relajados, reposaditos, podemos hacer pues como todo el proceso precisamente para que ustedes aprendan a hacer este tipo de ejercicios completicos. Juana. Profe, perdón, ¿me repites por qué terminó siendo el cálculo de ese sector circular? Sí, porque tienes un sector circular de 60 grados menos un sector circular de 30 grados, o sea, tienes la mitad. Vas a quedarte con la mitad en las manos. Mira que en este sector circular de 60 grados, que le vas a restar otro sector circular de 30 grados, te va a quedar un sector circular de 30 grados, porque esos 30 grados son la mitad de estos 60 grados. Entonces, como, pues, claro, cuando estamos hablando de sectores circulares del mismo radio, pues porque va a ser como que a un sexto de pizza la partas por la mitad y le quites una mitad. ¿Qué te queda? La otra mitad. Entonces te queda un doceavo de pizza. Y si la pizza tiene un área de 12 pi, entonces un doceavo de pizza pues va a valer solo pi. Ahora, chicos, fíjense que tuvimos que hacer como todo un plan, y era un plan largo, para poder llegar a esta conclusión. Y es que el área sombreada, por alguna razón que no se puede ver claramente en el ejercicio, pues como que no se puede teselar claramente, que no se puede como distribuir claramente, el área sombreada, mejor dicho, este triangulito es igual a este pedazo de área sombreada, a este trapezoide, este trapecio. Son iguales. Ahora, podemos tratar de demostrarlo. Son congruentes en tamaño. Ese tamaño ya sabemos que es el cateto más pequeño de ese triángulo, raíz de 3. Este tamaño no lo tenemos súper claro. Tenemos la base, tendríamos que poder demostrarlo, pero imagínense, no se ve, digamos que eso no se ve a priori en el ejercicio, pero toda esta zona de acá es lo mismo o representa la misma área que este triángulo de acá. Si uno pudiera ver eso a priori, el ejercicio sería todavía más rápido, pero es que no está tan claro. Sobre todo porque yo creo que la verdad el dibujo no es del todo preciso. Miren que esos dos triángulos tendrían que verse proporcionados, tendrían que verse congruentes y no se están viendo congruentes, ¿cierto? Esos dos triángulos no parecen iguales, pero sabemos que son iguales por las medidas de sus ángulos y lo que demostramos anteriormente. Exacto, Julia. O sea, ese pedazo, ese trapecio se podría reasignar en el triángulo y tendríamos exactamente la misma área sombreada que estamos buscando, pero a priori no se ve. Bueno, chicos, vamos a avanzar. Este ejercicio es un ejercicio que involucra muchas cosas. Es muy duro, sí, es uno de esos ejercicios muy duros. Muy bien, este ejercicio ya lo habíamos hecho en clase, salió en el examen de la UDA, y lo que dijimos es que aquí aplicábamos la estrategia de trasladar. Esa estrategia de trasladar nos permite a veces convertir una área muy rara, ¿cierto? Muy rara, como que a uno no le enseñaron el área de un protector femenino, pero si uno como que completa, ¿cierto? Pasa pedacitos, entonces se da cuenta que eso viene a ser la mitad del área del cuadrado, ¿no? O sea que del cuadrado tenemos la mitad sombreada. Y entonces, si el área del cuadrado es a al cuadrado, el área de esa zona sombreada va a ser a al cuadrado sobre 2. ¿Todos de acuerdo con eso?
Miren que ahí vamos compensando, pues como que el de atrás, el anterior, chicos. Bueno, y lo que tendríamos que tener como súper claro es que un ejercicio como este no es para 2 minutos. O sea, ejercicios como estos son de los que uno pensaría 2 veces o sea, de los que yo no creería que saldrían en un examen de admisión. Y si salieran, en todo caso, es muy bueno que ustedes sepan que hay unos ejercicios que no duran 2 minutos, entonces que se dejan para después, ¿cierto? O que se dejan para la casa, como que uno dice, esto no lo voy a poder hacer en el examen, pero no pasa nada porque hay otros 39 haciéndome ojitos. Y cuando se entiende eso, no, gana mucho en la vida. Listo, chicos. Hallar el área sombreada si la figura es un cuadrado. Miren cómo cambia la cosa cuando hacemos solo esta raya. Lo que cambia la cosa con hacer una sola rayita. Bueno, hagamos pues otra rayita para los que no la ven todavía. Claro, Juanma. Este pedazo se viene para acá y este pedazo se viene para acá. ¿Qué nos queda después de hacer esa traslación, esa trasladada? Olga. Un cuarto de círculo y un triángulo rectángulo. Un cuarto de círculo de un triángulo rectángulo, o sea, nos queda un segmento circular. Y ese segmento circular, que es básicamente como el borde de queso de la pizza, como lo que dejamos, ese segmento circular, esto que es medio pétalo, también digamos, es algo fundamental para poder hacer ejercicios como los de la roseta o ejercicios como estos que dejamos para después. Muy bien, entonces ya sabemos que viene a ser el cálculo de el área del sector circular, que es un cuarto de círculo, menos el área del triángulo rectángulo isósceles, porque siempre esos triángulos van a ser rectángulo isósceles. Incluso podrían llegar a ser equiláteros, pero al fin y al cabo siempre serán isósceles porque estarán formados por lo menos por 2 radios iguales. Listo, chicos. Entonces el plan ya está claro. ¿Qué esperamos de la respuesta? ¿Cuáles descartarían? Descartaríamos las que suman. ¿Y será que la respuesta va a quedar en términos solamente de la A o pi tiene que estar metido? Descartamos la E. Listo. Tiene que haber pi en alguna parte. Miren que a diferencia de un ejercicio como este, en donde todas las opciones de respuesta son enteras, y cuando yo veo eso, agradezco el regalo al de arriba, ¿cierto? Porque yo digo, pues pucha, si la respuesta es entera y no tiene nada que ver con pi, es porque eso se va a terminar moviendo todo y va a formar áreas rectas, va a formar pedazos rectos, ya no van a importar los pedazos curvos, ¿sí ven? Entonces, claro, cuando yo muevo este para acá, este lo muevo para acá, este para acá y esto lo muevo para acá, me queda un triángulo, solo me queda esto que estoy sombreando. Lo demás ya no existe. Entonces, muchachos, ver las opciones de respuesta puede ser incluso una pista, porque yo digo, todas las respuestas quedaron sin pi. No. Entonces tiene que ser que esos pedazos se pueden mover y formar un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, pero que donde ya pi no tiene nada que ver, ¿cierto? Como que ya no va a ser ningún problema. Miren cómo todas estas opciones de respuesta, ninguna de ellas quedó en términos de pi, ¿cierto? Hacer esos análisis, chicos, es súper importante, pero esos análisis los hace el perezoso, los hace el vago, y por eso es que les termina yendo mejor, porque ellos en esa búsqueda, o sea, la mayoría de personas que son un poquito más prácticas, en esa búsqueda de no querer hacer mucho, ¿cierto? Como de no querer rayar mucho, se encuentran cosas muy interesantes porque están más perceptivos. Cuando uno es juicioso, entra en modo resolución de una, dice como ya sé cómo hacerlo y no sé qué, y entonces empieza con el cálculo y se pierde como de los regalos que las opciones de respuesta están ofreciendo. Entonces tengan en cuenta eso, chicos. Listo. A diferencia de este, que sí sabemos que va a tener que ver con pi sí o sí. Entonces tenemos el área de un sector circular, que es una cuarta parte de un sector circular de radio A. El radio A al cuadrado por pi, esa sería el área completa, como si estuviera el círculo completo, pero lo vamos a dividir entre 4 porque solo queremos la cuarta parte. Mientras que el área de ese triángulo rectángulo sería A por A, ¿cierto? A por A, base por altura, sobre 2.
y eso lo vamos a restar. Entonces, a al cuadrado por pi sobre 4 menos a al cuadrado sobre 2. Chicos, y ahí tenemos obviamente que acomodarnos a las opciones de respuesta, es decir, tenemos que poder hacer factor común. O en su defecto, mejor todavía no tener que hacer factor común si nos pillamos, que es lo que esperamos. Es decir, si los denominadores quedaron en 4, es como que podemos amplificar la segunda fracción. Mírenla acá. Podemos amplificarlo para que nos quede, en vez de 1 sobre 2, nos quede 2 cuartos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero ya sabemos que seguramente fue así para que el denominador común quedara 4. No sé si me hice entender. O sea, mirar las opciones de respuesta y darse cuenta que el denominador quedó en 4. Entonces, claro, una cosa es tener las fracciones separadas. Aquí tenemos las dos fracciones separadas. Y una era un denominador 4 y la otra era un denominador de 2. Pero yo veo mis opciones de respuesta y sé que se compactaron. O sea, que las dos se sumaron y quedaron en una única fracción, con un denominador común. ¿Cuál tendría que ser ese denominador común? En este caso es 4. ¿Y cómo logramos hacer esa suma? Obviamente con carita feliz o con amplificación, con lo que ustedes quieran hacerlo, pero mírenlo con la amplificación como les queda de bien, ¿cierto? Es que yo tengo a al cuadrado sobre 2, pero si quisiera que me quedara en cuartos, entonces amplifico arriba y abajo por 2. Eso que me permite, chicos, sin tener que hacer factor común, que yo sé que factor común los pone muy nerviosos, sobre todo si tienen expresiones como esas tan algebraicas. Sin hacer factor común, yo ya sé qué espero más o menos de cuando haga la distributiva. ¿Qué espero? Que a al cuadrado por pi queden solitos, pero que la otra quede con un 2, ¿cierto? ¿Y cuál va a quedar con un 2? ¿La A o la C? Jonathan, te escucho. Profesor, tengo una duda. Claro, cuéntame. ¿Por qué se descartan las que suman? Porque yo espero que eso salga de una resta. Porque acuérdate que un segmento circular, básicamente un segmento circular es la resta entre un pedazo de pizza menos el triángulo que sí tiene ingredientes. Y por eso queda solamente el borde. Entonces, por eso espero que sea una resta. Chicos, miren que cuando hago distributiva acá, a al cuadrado por pi me queda a al cuadrado pi, que es el numerador de aquí, que yo entiendo que está claro. Y cuando multiplique a al cuadrado por menos 2, me queda 2a al cuadrado. Bueno, chicos, realmente acomodar la respuesta que a mí me da a la respuesta que tiene el ejercicio es una cosa operativa. O sea, ya usted hizo lo más difícil, mató el tigre, pero se está asustando con la piel. Usted ya hizo lo más difícil, que era hacer el ejercicio geométrico. Es decir, si usted estuviera en un examen abierto sin opciones de respuesta, usted hubiera podido poner esa primera respuesta que encontramos y se la hubieran tenido que valer. Pues es decir, esta respuesta es correcta. ¿Cuál es el único problema? Que tenemos que acomodar nuestra respuesta y el que está buena, la tenemos que acomodar a los estándares matemáticos que dicen que es mejor compactar las dos fracciones o que dicen que es mejor racionalizar o que dicen que es mejor ¿cierto? Que no haya un decimal en el denominador. Pues más como, ya eso es más de forma, pero el fondo está claro. Pregúntense frente a estos ejercicios si ustedes llegan muy bien a la resolución geométrica, pero se estancan en la parte operativa de acomodarlo a las respuestas correctas, porque eso implica que usted tiene un problema en aritmética y se tiene que devolver y solucionarlo porque está perfectamente a tiempo de solucionar sus vacíos todavía, pero identifíquelos. Si ven, que es que la parte más importante es esa conciencia. Y a eso le llamamos metacognición. La metacognición nos permite decir qué es lo que no sé y qué es lo que sé muy bien. Si ustedes se hicieran una lista de en qué cosas están atrancando, ¿cierto? Como qué cosas los están frenando a la hora de resolver un ejercicio. No, profe, es que yo ni siquiera entiendo lo que me están pidiendo. Ah, no, arranquemos desde la lectura, listo, todo bien. Vaya con una prueba de competencia lectora porque necesita mucho refuerzo de la comprensión de los enunciados. Listo. No, profe, es que yo sí entiendo lo que me preguntaron, planteo el problema, pero me equivoco cuando hago una distributiva y ahí la embarro. O no, es que pongo un signo donde no es y ahí siempre la embarro. Entonces, no, profe, es que yo hago
yo no sé cómo elaborar el plan, no sé quién colocar primero, no sé por qué debería esperar una resta. Chicos, eso, o sea, hagan un listado de eso que no saben, de eso que los atranca, de eso que los está frenando, porque se van dirigiendo un poquito más a pues a la solución de sus propios problemas, ¿cierto? Pues como a entender qué es lo que les falta. Bueno, esto ya lo hicimos, nos dimos cuenta que era ese triángulo que viene a ser la mitad de ese rectángulo, o sea que si nosotros multiplicamos 8 por 4, 32, el área del triángulo es la mitad. ¿Sí? ¿Todo bien con ese? Muy bien, con este ejercicio, ¿qué esperaríamos de algo que tenga pedacitos de círculo? ¿Será que descartamos la A, la C y la E? ¿O resultó que no? ¿O resultó que por ahí no funcionó la intuición? Porque miren que es muy bueno el modo vago cuando me ayuda. O sea, es decir, cuando mi intuición está calibrada con lo del ejercicio, es muy bueno el modo vago. Pero a veces el modo vago también nos juega ciertas pasaditas ahí malucas. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Hace más el que de todas formas se equivoca de vez en cuando con el modo vago que el que quiere hacerlo todo ortodoxo por necesidad de más seguridad. Entonces, también como una reflexión ahí. Bueno, muy bien. Termina siendo la misma área del cuadrado. Exacto, exacto, Oriana. Y eso, nos podemos dar cuenta de eso con cambios dimensionales, que es lo que estamos viendo ahorita en el curso, pues o lo que vamos a empezar a ver en el curso, que es justo el tema que sigue. Cuando yo tengo un círculo que tiene el doble del radio, el doble de radio que otro, el doble de radio que otro, entonces su área es el cuádruple. Esta es un área A, esta es un área A, pues el área del círculo grande es 4 veces A. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces yo aquí tengo una cuarta parte de círculo de radio 4 y otra cuarta parte de círculo de radio 4. Ahí tengo medio círculo de radio 4, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Pero tengo dos círculos de radio 2. Dos círculos de radio 2. Miren, dos círculos de radio 2 forman la mitad de un círculo de radio 4. Por eso es que son equivalentes las áreas blancas dentro del cuadrado que las áreas circulares fuera del cuadrado. Esas orejitas fuera del cuadrado son equivalentes, no tienen la misma forma, yo no lo puedo teselar, es decir, a priori yo no lo veo tan fácil, yo no veo tan claro que es que estos dos circulitos caben acá, claro, o sea, obvio no se ve que estos dos circulitos significan lo mismo, que esos dos pedazos de círculo significan lo mismo que esta zona. Así a priori no se ve, pero se puede demostrar con cambios dimensionales fácilmente y llega uno a la conclusión de que el área que está sombreada por fuera del cuadrado es lo mismo que falta para terminar de completar lo blanco dentro del cuadrado. Olga, te escucho. Perdón, profe, se quedó alzada, disculpa. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta sobre eso? Juana. Profe, si me recuerdas esa propiedad del doble de radio, o sea, es 4 veces el área. O sea, ya con el ejemplo de que dos círculos están siendo lo mismo que medio círculo ya de radio 4. Sí, porque los 4 círculos de radio 2 formarían el círculo completo de radio 4. Es que esta área grande es el cuádruple de las pequeñas. Entonces, como que en la grande caben 4 veces las pequeñas. Pero si tú no tienes una grande, sino que tienes media grande, pues eso es equivalente a 2 veces las pequeñas. Por eso sabemos que son equivalentes lo que está por fuera con lo que le hace falta por dentro. María Camila. Profe, yo tengo una pregunta, es con el anterior. Sí. Yo tengo claro que la respuesta pues es 16 y debe ser un área recta, pero a mí en ese ejercicio fácilmente me podrían decir que el área es un medio. Un medio del rectángulo. Sí, pues, porque si yo traslado el otro pedacito que queda, me queda como, pues sí, como la mitad de un rectángulo. Claro. Entonces, pues lo podrían confundir a uno colocándole respuestas
rectas y respuestas en fracción, ¿no? Ah, no, pero es que si te pregunto, si la respuesta fuera un medio, sería un medio, o sea, sería un medio porque te dijeran, por ejemplo, el área sombreada respecto al área del rectángulo. Eso es diferente. Pero el área sombreada, como zona, como la medición de su área sombreada, eso tiene que ir en unidades cuadradas. O sea, tiene que ir en unidades de longitud, cuadradas. Si yo digo una respuesta en fracción, quiere decir que estoy relacionando las dos figuras. No necesariamente. No necesariamente porque podría ser medio centímetro cuadrado. La respuesta podría ser medio centímetro cuadrado, una respuesta pequeñita. Pero sí, pero para lo que tú estás pensando, o sea, para que sea lo que tú estás pensando, tiene que ser que te pregunten el área del triángulo, el área sombreada con respecto al área del rectángulo. Y entonces en ese caso la respuesta sería un medio, pero sin unidades cuadradas. Ah, listo, profe. O sea, depende mucho de cómo esté elaborada la pregunta. Listo, súper. Chicos, entonces sabemos que ese truco de cambios dimensionales puede ayudarnos con un montón de cosas. De hecho, hay otro par de ejercicios por ahí con cambios dimensionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cambios dimensionales? Que dependen, o sea, que digamos la gravedad del cambio que yo hago depende de la cantidad de dimensiones que estoy afectando. Si yo en un rectángulo solamente afecto el largo, es decir, solamente duplico el largo, pero el ancho lo mantengo igual, entonces solamente se duplica el área. ¿Por qué? Porque se hace en una sola dimensión el cambio. Pero, por ejemplo, para el caso de los cuadrados, triángulos equiláteros y círculos, que son figuras de Hollywood, son figuras muy simétricas, muy bonitas. Entonces, cuando a mí me dicen que se le duplica el lado de un cuadrado, no puedo hacerlo con una sola dimensión. Tengo que hacerlo en las dos dimensiones porque si no deformo el cuadrado. El cuadrado tiene que seguir siendo cuadrado. Lo mismo para el triángulo equilátero, cuando yo le duplico el lado, ni siquiera un lado, sino que decimos el lado del triángulo equilátero, no lo estoy haciendo para una sola dimensión, sino necesariamente para las dos dimensiones. Va a terminar también siendo el doble de la altura. Y en un círculo que digamos no se puede teselar, miren que acá yo lo puedo ver claramente, aquí tenía un cuadrado y cuando le dupliqué el lado, ¿qué pasó? ¿Cuántos cuadrados resultan iguales a los anteriores? Es decir, ¿qué pasó con el área? Sé que Se cuadruplica. se cuadruplica. Tenía el chat pausado. Ajá. Andrés. Profe, yo creo que ya tengo pues como forma de decirle, y es de que en estas figuras que son tan simétricas, cuadrado, equilátero y círculo, o sea, por ejemplo, si yo triplico esa medida, esa unidad, pues el radio, lado, si yo la triplico, entonces el área se me volvería 9 veces, ¿cierto? Sí, pero ¿por Pues es qué? como Porque que terminamos como multiplicando los cambios que se hicieron en las dos dimensiones, y 2 por 2 da 4, y yo 3 lo, por 3 da 9. ok, yo lo veo es como que, pues como lo que yo haga, por ejemplo, si yo digo, si yo no sé si se dice así, si Sí, yo quintuplico el diámetro de un círculo, lo que estoy haciendo es que ese quintuplico veces 5 lo elevo al cuadrado y ya sé que 25 es las veces que aumentó el área. claro, tiene todo que ver con las fórmulas de cada una de estas figuras. Lo que pasa es que yo no se los quiero demostrar por la fórmula, sino gráficamente, pero tiene todo que ver con eso que estás diciendo. ¿Qué es el área de un cuadrado? Es el lado al cuadrado. Claro, cuando yo tengo 2L al cuadrado, me va a resultar un 4 y una L al cuadrado. Cuando yo tengo un radio, ¿cierto? Y lo cambio, ¿cierto? Lo duplico, digamos que este es 2R. Ese 2R se va a elevar todo al cuadrado por pi y por eso sale ese 4 veces R al cuadrado por pi. Miren que 4 veces R al cuadrado por pi es, ¿cierto? 4 por R al cuadrado por pi es lo mismo que 4 veces R al cuadrado por pi. Es decir, este circulito se cuadruplicó cuando yo le dupliqué el radio. Y entonces, ¿por qué se vuelve porque digamos, en esta ocasión dupliqué solo el largo y también se duplicó el área? Porque en esa ocasión solamente estábamos alterando una dimensión, mientras que en figuras muy simétricas, el hecho de que me digan que se duplica un lado o el radio implica
que también lo voy a hacer con la otra dimensión, o sea, implica un cambio en ambas dimensiones. Y eso es por la naturaleza de esas figuras, ¿sí? Hay una leyenda famosísima digamos, de los atenienses, de cómo se crean esos irracionales, cómo se crean los números irracionales como una respuesta a un problema clásico. Y el problema era que Atenas estaba siendo estaba siendo azotada pues por una plaga, y entonces piden a los dioses que les manden la solución. Pero entonces les dicen a los atenienses, los dioses o el oráculo, creo que fue el oráculo, que era pues la voz de los dioses, les dice a los atenienses que la forma de librarse de la plaga era que duplicaran el volumen de un altar que había para Apolo. El problema es que lo primero que se les ocurrió a las personas, a los pobres atenienses, pues que están desesperados con tanta plaga, lo primero que se les ocurrió fue duplicar todos los largos, todos los lados de la figura. Es decir, tenían un altar cúbico del lado X, ¿cierto? De arista X, y lo que se les ocurrió en su desespero fue duplicar todas las aristas del cubo. Pero esa no era la solicitud era duplicar el volumen. Duplicar el volumen. Y entonces como octuplicaron el volumen, pues la ira de los dioses se dejó venir con mucha más fuerza y los pobres atenienses tuvieron todavía más plagas. Claro, los irracionales se crean por la necesidad de resolver algunos problemas de geometría, y la geometría está súper ligada con los números irracionales. Entonces, cogerles un poquito de cariño, un poquito de comprensión, o sea, saber que no es que sean el monstruo del armario, o sea, que raíz de 2 es simplemente una forma de expresar un número aproximadamente 1,41 con infinitos decimales no periódicos, que sería mucho mejor, que es mucho mejor escribir raíz de 2 que escribir 1,41 con decimales infinitos no periódicos. Es decir, que las raíces, que los números irracionales tienen un propósito no solamente estético, sino también de resolución de hercios complejos. ¿Y por qué creen que se octuplicó el volumen cuando duplicamos la arista? O sea, ¿por qué creen que los atenienses la cagaron? Mírenlo acá. Cuando tengo un cubo del lado L y un cubo del lado 2L, ¿cierto? Entran a jugar las 3 dimensiones y miren que yo aquí tengo de frente, tengo 4 cubitos iguales a los originales y atrás tengo otros 4 cubitos iguales a los originales. Es decir, se octuplica el volumen. Se octuplica el volumen. Y lo mismo pasaría para una pirámide, por ejemplo, de esta base cuadrada, donde yo tenga, por ejemplo, que esto vale 1 y 1 y que esto vale 2 y 2 y que la altura aquí es 2 y que acá la altura es 1. ¿Qué está pasando? Que la pirámide grande tiene el doble de las dimensiones, el doble de todas las dimensiones en la pirámide pequeña, y eso implica que sea 8 veces la pirámide pequeña. 8 veces la pirámide pequeña. Eso resuelve ese ejercicio de la pirámide de chocolate en un 2×3, porque entendemos que la pirámide grande es 8 veces la pequeña y por lo tanto la pequeña sería 1/8 de la grande. No tenemos que hacer mayor cosa. Eso es cambios dimensionales, chicos. Nosotros vamos a verlo la próxima semana, así que mis estudiantes se van a poder deleitar resolviendo ejercicios muy, muy rápidamente. Hay que alterar el triple. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho los atenienses? Esa sería la pregunta importante. ¿Será que hubieran podido resolver eso con un número entero? Es más, pues ¿será que ellos pudieran haber multiplicado el lado por un número entero? No, profe. Porque es que Pues el no. entero más pequeño después de 1, o sea, necesitamos amplificar. Ya sabemos que amplificar es multiplicar por un número mayor que 1.
O sea, tenemos que multiplicar por una cantidad mayor que 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos por 1, no cambiamos nada. Si multiplicamos por un número entre 0 y 1, volvemos las cosas más pequeñas. Entonces, sabemos que sí o sí tiene que ser mayor que 1. Pero es que el próximo entero mayor que 1 octuplicó el volumen. Por Dios. Tiene que ser un número entre 1 y 2 y además va a terminar siendo irracional. Tiene que terminar siendo irracional. Tiene que ser un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de el 2 que necesitamos para ese 2 veces el volumen. Tiene que ser una cantidad multiplicada por sí misma 3 veces que de 2. Raíz de 2, pero ¿raíz qué? Aleja. No es raíz cuadrada. Es raíz cúbica. O sea, a los pobres atenienses les hubiera tocado multiplicar por raíz cúbica de 2 cada una de las dimensiones de su cubo original, de su altar original. Esa hubiera sido la respuesta. Pero ¿saben qué? Que resulta que en esa época, pues los griegos creían que los números irracionales eran números sucios y no eran números dignos de la perfección. Así que lo que terminó pasando es que excluyeron a los irracionales de la historia, eran impuros, excluyeron los irracionales de la historia, así como ustedes también los quieren excluir de sus vidas, y por eso es que no logran poder con geometría. O sea, no sean como los atenienses. Chicos, esta es la respuesta a un problema clásico de geometría. Un problema de esos famosos. Y lo importante de eso no es tanto, seguramente algunos no lo lograron coger, nosotros vamos a ver cambios dimensionales desde ejercicios para dummies hasta un poquito más niveludos. O sea, nosotros le vamos a ir subiendo el nivel esta semana que tengamos, bueno, mañana que tenemos la clase de cambios dimensionales en el curso, pero ya saben que resuelve ejercicios muy, muy interesantes. Entonces esto termina siendo la respuesta 64, ¿estamos de acuerdo con eso? Súper. Chicos, para los interesados en el curso, les voy a dejar mi número de WhatsApp y me escriben después de la clase para que conversemos. Por ahí he visto pues que han preguntado. Muy bien, el ejercicio de la tanga, el clásico ejercicio de la tanga. La capacidad de abstraer es una capacidad fundamental en áreas sombreadas, porque la abstracción me permite a mí dejar de ver la figura sombreada como algo que yo no sé trabajar, ¿cierto? Yo dejo de ver esta figura sombreada como algo que no me dijeron, que no me dieron en ningún libro, y empiezo a ver en dónde está enmarcada esa figura sombreada. Y sí, eso es medio círculo, Cami, pero ¿por qué sabemos que es medio círculo? Porque cada uno de estos pedazos tiene un ángulo de 60 grados y lo sabemos porque es un triángulo equilátero. Y entonces si tenemos 3 pedazos de un ángulo de 60 grados, ¿cuántos grados tenemos en total? 60 por 3, 180 grados. Muy bien, es decir, tenemos el área de un triángulo equilátero menos el área de medio círculo y ese es el plan. Listo, escucho a Andrea. No, Estefa, mi error era que pues el ángulo pues lo había puesto de 60, ¿sí? Y entonces había puesto que eso equivalía a un sexto. Entonces había multiplicado un sexto por el área, ¿cierto? Por pi r al cuadrado y obviamente eso me daba menos, pero ya. Ah, Lisa, te diste cuenta del error. ¿Y si estás elaborando el plan? Sí, claro. Pues puse Dame un segundito, que es que Olga tiene el micrófono abierto, ya. Eso ya. El área del triángulo rectángulo, que sería 4 raíz de 3. Menos un medio de pi. Círculo. Ajá. Que tiene un área de 2 al cuadrado por pi sobre 2. Exacto. Y ya de ahí resolvemos pues como la resta y sacamos factor común. Súper. Pero antes de eso, ¿podemos descartar la C?
la D. Podemos descartar la E. Ajá. Muy bien. O sea, antes de eso, chicos, miren, el modo vago lo que me permite es, yo sé qué esperar del plan, es decir, lo primero que yo hago es el plan. Y el plan me permite saber que yo espero una resta. Espero una resta entre algo que tenga que ver con raíz de 3, porque los triángulos equiláteros están relacionados con raíz de 3 si los lados son enteros, y algo que tiene que ver con círculos, o sea, que tiene que ver con pi. Miren que los irracionales juegan un valor, pues juegan un papel importantísimo en el plan, porque yo entiendo qué es lo que espero de las respuestas y empiezo a ver que si espero un triángulo equilátero y el lado es entero, espero que se comporte con raíz de 3, y si espero una parte circular y el radio es entero, entonces sí o sí, pues va a tener que ver con pi. Listo, chicos, por eso sabemos que entonces sería, todos están de acuerdo con ese 4 raíz de 3. Cómo lo encontró fácilmente Andrea? No, yo me perdí en la forma como explicó ella. Sí, pero entiendes que el plan es el triángulo equilátero menos medio círculo. Y el área del triángulo equilátero, recuerda, repite conmigo, Jonathan. Lado al cuadrado. No era en serio, con el micrófono abierto. Lado al cuadrado, el área de un triángulo equilátero. Jonathan. Sí, Te profe. asustó. El área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado. Es que es tan importante, Jonathan. Es súper importante. Es un área, o sea, es una fórmula de esas que yo les digo como, huepucha, esa sí la tienen que saber. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. No te estaba preguntando, Jonathan. O sea, no te estaba poniendo a prueba. Solo quería que repitieras desde tu casa, en silencio o a viva voz, pero o sea, que lo entiendas, que entiendas que esta fórmula nos salva la vida más de una vez. El área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Tenemos el lado. Lo achanté, Jonathan, no te achantes, no te achantes. Tú sabes que este es un espacio seguro. El área del triángulo equilátero es el lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero ¿cuánto vale el lado? Es 4. Entonces queda 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4, o sea, 16 sobre 4 da 4 raíz de 3. Por eso, digamos que Andrea le dio o llegó tan rápido a él, ¿cierto? Esa raíz de 3 no se toca, la dejamos quieta. Listo. Chicos, ¿está claro el ejercicio de la tanga? Listo, súper. Ahora tenemos este ejercicio que es una corona circular en la cual tenemos una cuerda. Esa cuerda está haciendo tangente al círculo de adentro. Y hay una cosa muy importante, y es que una cuerda tangente siempre va a ser perpendicular al radio por donde, digamos, al radio que llega al punto de tangencia. Es decir, si yo tengo acá una recta tangente, entonces desde el centro puedo trazar un radio que sea perpendicular a ese punto. ¿Listo? ¿Eso está claro, chicos? ¿Por qué se los digo? Porque la construcción de este triángulo nos va a permitir resolver el ejercicio. Esta construcción nos va a permitir resolver el ejercicio. De forma que tenemos aquí el radio más pequeño y aquí tenemos el radio más grande. Listo. Y ese triángulo es el que nos va a permitir hacer el pitagorazo que nos permite también resolver este ejercicio. Nos dicen que la cuerda mide 6 centímetros, con lo cual sabemos que la mitad de la cuerda mide 3. Chicos, ¿qué pasa si hacemos ¿qué pasa si pensamos en una terna? Pues si nos aventuramos, esto no se debería hacer, pero si nos aventuráramos. Vamos a ver si nos da lo mismo, ¿listo? ¿Qué pasa si pensamos en la terna más famosa, que es la de 3, 4, 5? 3, 4 y 5.
Estamos asumiendo que ese triángulo rectángulo es una terna. No siempre va a dar, no siempre va a ser recomendable, pero si tuviéramos poco tiempo y tuviéramos el pálpito de que a la universidad les encantan las ternas, como ya sabemos, entonces tendríamos pues alguna salida, ¿cierto? Chicos, el área sombreada, más allá de eso, me interesa que ustedes entiendan cómo encontrar el área sombreada. Es el área del círculo más grande de radio R mayúscula menos el área del círculo más pequeño de radio R minúscula. ¿Estamos de acuerdo con ese? Listo. O sea que esperamos que sea 5 al cuadrado por pi menos, ¿cierto? 4 al cuadrado por pi. 25 pi menos 16 pi. Daría 9 pi. Eso sería si fuéramos atrevidos y dijéramos que esa es una terna pitagórica del 3, 4, 5. ¿Se confiarían en esa respuesta y se irían adelante? O sea, seguirían. Juana. Profe, como tú nos habías dicho, la mitad del lado AB elevado al cuadrado. Claro, eso para los que ya estuvieron en el curso, ¿cierto? Pero estábamos desde el modo vago. Sí, lo que está diciendo Juana es algo que aprendimos en el curso, y es que aunque realmente no podríamos asumir que eso es una terna, no siempre nos va a dar con ternas, no siempre. Sería, en caso de que lo quisiéramos hacer rápido y pues no tuviéramos mucho tiempo, pues sería apostarle a esa terna. Pero lo que está diciendo Juana es que efectivamente nosotros lo que queremos es el R al cuadrado por pi menos el R minúscula al cuadrado por pi. Esa es el área sombreada. Pero no tenemos los radios. Sin embargo, si sacamos factor común, nos queda esto. Y ahora quiero que nosotros pensemos en ese pitagorazo. La hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa es R mayúscula, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto pequeño al cuadrado, que es una R minúscula, nos tiene que dar el otro cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9. Chicos, esto es justamente lo que nos hace falta para encontrar nuestra área sombreada. Es hermoso, es muy, muy sexy. O sea, no sabemos cuánto vale cada radio por separado. Realmente no sabemos cuánto vale cada radio por separado, pero sí podemos saber cuál es la respuesta porque lo que nos hace falta es la resta de los dos radios de radio mayúscula menos radio minúscula. Y por eso sabemos que entonces el resultado, el ejercicio es pi por 9, que es lo mismo que, o sea, es como reemplazar como reemplazar ese paréntesis por el 9, por el equivalente, y por eso la respuesta es 9 pi. O sea, no estaba desfasada el modo, no estaba desfasado para nada el modo vago. O sea, si alguien piensa en una terna pitagórica ahí, le va a funcionar. Sí, Manuela. Profe, es que no entendí cómo llegaste de R al cuadrado menos R al cuadrado igual a 9. Pues no lo alcancé a captar. Por este pitagorazo. O sea, lo hice o sea, esto es el planteamiento del problema. El planteamiento de lo que yo necesito, ¿cierto? Del problema. Y llego hasta acá y digo, pucha, pero es que no tengo los radios. ¿Cómo voy a restar los radios y los voy a elevar al cuadrado si no tengo los radios, ¿cierto? Entonces ahí como que uno dice, no, ya aquí fue, no debí nacer. Pero después piensa en ese triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo permite hacer un pitagorazo. Pues porque los triángulos rectángulos los lados de los triángulos rectángulos se pueden relacionar con Pitágoras. Entonces yo puedo decir que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto pequeño al cuadrado tiene que dar lo mismo que el cateto largo al cuadrado. ¿Sí? En este caso va a quedar al revés. Este sería el cateto largo y este sería el cateto pequeño. Pero bueno, vamos a jugar como con esa vista de lo que está en el triángulo. Entonces, Manuela, ¿de dónde saqué que la resta de los radios al cuadrado es 9? De este pitagorazo. Realmente no supe cuánto vale R mayúscula y cuánto vale R minúscula. Es posible que sean 5 y 4, pero no tuve que saberlo. No tuve que saber cuánto valía cada uno por separado porque me dio 9. O sea, ese paréntesis da 9. Entonces, simplemente multiplico 9 por pi. Y eso tiene una generalización. Entonces, el área
de una corona circular, cuando hay una cuerda, pues va a ser siempre la mitad de esa cuerda elevada al cuadrado por pi. La mitad de esa cuerda elevada al cuadrado por pi. Esa generalización, a mí no me gusta que se la aprendan, pero pues este ejercicio ha salido un par de veces en el examen de la UDA. Si no saliera sería un regalo con lo que sabemos en este momento. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la resta de los dos radios es 9? Porque es el otro cateto al cuadrado, ladies. Es decir, yo lo que estoy haciendo es planteando el pitagorazo. R al cuadrado mayúscula menos R minúscula al cuadrado tiene que darnos el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado te da 9. Qué bueno, Mari, me alegra mucho. Manuela. Profe, ¿me podría repetir así rapidito cómo sacó el triángulo? El triángulo amarillo es que se me cortó y no escuché, entonces por eso estoy perdida. El triángulo amarillo lo saqué con los radios, o sea, tracé los radios que hacían falta ahí. Trazar radios es un súper truco. Lo que pasa es que hay que aprender a trazar radios, o sea, es una cosa que se aprende porque son construcciones. Es decir, este triangulito me va a salvar la vida en este ejercicio, pero si no me pillo ese triangulito, o sea, si no lo construyo yo misma, no tengo cuándo ni siquiera comenzar, ¿cierto? Entonces, por eso las construcciones son tan difíciles, hacen que los ejercicios se vuelvan más difíciles, pero cuando yo la veo o cuando yo me entreno en construcciones, ¿qué implica entrenarse en construcciones? Es decir, venga, yo necesito trazar radios, es decir, los radios en un círculo me ayudan muchísimo y cuando trazo los radios correctos puedo resolverlo. Entonces empiezo a trazar radios formando figuras. Entonces lo que hice, Manuela, fue unir el radio pequeño con el grande y con eso formé un triángulo rectángulo y sé que es rectángulo porque hay un teorema de la tangente que lo que dice es que cuando una línea es tangente a un círculo, siempre va a ser perpendicular al radio que llega a ese punto de tangencia. Por eso sabemos que el triángulo es rectángulo en ese vértice. ¿Te queda más claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Súper. Miren que la universidad en los dos ejercicios de estas áreas, de estas coronas circulares con la cuerda, la universidad en las dos ocasiones, bueno, en una de las dos ocasiones puso el ángulo recto, en el otro no. Pero ese ángulo recto, digamos que es importante, ¿cierto? Lo que pasa es que alguien dirá, profe, yo ahí obvio que eso era un ángulo recto y no tuvo que pelear con nada. Pero miren, estos son los dos ejercicios que han salido en la universidad sobre esto mismo. Y acá nos plantean el ángulo recto claramente, pero acá tenemos que saber que eso es un ángulo recto. Lo que pasa es que yo creo que eso no es un problema para ustedes. O sea, es un problema para el que necesite demostrarlo todo, como, pero es que ¿quién me dice que es un ángulo recto? Y se ponen pues como muy psicóticos. Pero para otros eso no es un problema porque el ojímetro les dice que es un ángulo recto. Obvio, profe. Y en caso de que nos digan que la longitud de la cuerda sea una fracción, muy bien, Valentina, mira que por ejemplo acá lo que tenemos es que este valor vale 3, con lo cual este valor de acá va a ser 3 medios. Y claro, 3 medios al cuadrado da 9 cuartos. Entonces el problema, las fracciones no son un problema en lo absoluto, a menos de que estés intentando encontrar justamente la terna, ¿cierto? Tratar de encontrar la terna pues va a hacer que sea un problema. Chicos, sin embargo, vale, y yo le apostaría mucho a las ternas en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque miren que normalmente las respuestas son enteras, ¿cierto? ¿Y qué pasó en este triángulo? Que es muy posible que sea un submúltiplo de una terna pitagórica, es decir, que si este lado no es 3, sino 3 medios, es muy posible que este sea 4 medios y que este sea 5 medios. Sí. 5 medios al cuadrado menos 4 medios, que es 2. Claro, 5 medios al cuadrado daría 25 cuartos, menos 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Quedaría 25 menos 16 cuartos. 25 menos 16 cuartos te va a dar 9 cuartos. Entonces mira que es lo mismo. O sea, si tú le apuntaras a una terna pitagórica, en este caso ya no es una terna entera, ya no sería una terna porque las ternas están definidas para los enteros, pero sí sería un submúltiplo, sería la mitad de los lados de la terna pitagórica más famosa.
Y ahí es donde vamos a al mismo asunto, chicos. Es que las ternas pitagóricas y los triángulos especiales están atravesándose en donde ustedes menos lo piensan, por ahí están. Así que afinen el ojo, porque es como mucho trabajo el que se podrían ahorrar si ustedes afinaran el ojo. Listo. Chicos, la roseta, la famosa roseta. ¿Qué tenemos en la roseta? Tenemos 4 pétalos, pero esos pétalos se podrían ver como si fueran segmentos circulares. Es decir, yo podría ver esto como si fuera un pedazo de pizza. Al quitarle el triángulo me queda este. ¿Sí lo ven? O sea, concéntrense solamente en esto, miren. El pedazo de pizza, o sea, el cuarto de pizza menos el triángulo, nos va a dar medio pétalo. Pero ¿cuántos medios pétalos tenemos acá? En la roseta. Tenemos 8. Entonces, básicamente el ejercicio sería encontrar este segmento circular y multiplicarlo por 8. ¿Cómo encontramos el segmento circular, André? Estefa, pues aparte como de eso, de encontrar el segmento circular que lo encontraríamos pues por el ángulo de que nos forma ahí, se parece mucho pues como esa delimitación del segmento a este ejercicio que tú habías dicho que es muy difícil, pero realmente es como de análisis, que se cruzan dos medios círculos y se sacan exactamente esas partecitas. Estos. No. Dos Porque se medios círculos. parecen. No, son dos medios círculos que lo vimos en clase, o sea, dos medios círculos y con un triángulo equilátero en el centro. Yo creo que Sí, me está ya me acuerdo. y es sacar la misma área, multiplicarla por 2. Ujú. Claro, pero es porque en ese ejercicio tenemos dos segmentos circulares y eso termina siendo un pétalo completo. Sí, ya te entendí. Pero bueno, o no estoy segura. ¿Lo que quieres decir es que te inspiras en ese ejercicio o que es Sí, lo sí, mismo sí. que el ejercicio? No, que uno se inspira en el ejercicio, exacto. Súper. Sí, solo que, claro, aquí tenemos un sector circular que ya no es un sexto de círculo, sino que es un cuarto de círculo. Entonces tenemos el área de un sector circular que es un cuarto de círculo, ¿cierto? El área de ese sector circular menos el área de un triángulo, rectángulo isósceles, ¿cierto? Que viene a ser la mitad del lado del cuadrado, ¿cierto? El radio de cada sector circular viene a ser de 4 y el lado de cada triángulo viene a ser de 4. Entonces tenemos el área del sector circular, sería pi por radio al cuadrado sobre 4, porque es una cuarta parte. Listo, podemos cancelar el cuadrado con el 4 de abajo, pero porque son la misma base. Y el área del triángulo rectángulo isósceles, que es 4 por 4 sobre 2, el área de un triángulo base por altura sobre 2, pero no se les olvide en el plan, desde el plan multiplicar por 8, porque la universidad, ya sabemos, puede ponernos esta respuesta, como nosotros estamos apurados y ya encontramos algo que sabíamos que teníamos que encontrar, pero que de pronto no es la solución final, nos podemos equivocar ahí muy fácilmente. Entonces ya sabemos que adentro nos va a quedar un 4pi menos 8 y afuera tenemos un 8. ¿Cuál de las respuestas no necesariamente tiene que ser idéntica? Pues porque se puede, es decir, esto todavía se puede factorizar más. Uno podría sacar 4 y 4 de factor común y le queda 32 que multiplica a pi menos 2. La respuesta es la A. Chicos, pero si ustedes no la ven con factorización, si ustedes no ven la factorización, si ustedes encuentran esto, pero la factorización, porque yo también quiero hacerles entender algo, chicos, es que usted ya hizo lo más difícil cuando llegó acá. La parte geométrica ya la hizo. Ahora, que no se le acomode su respuesta, la respuesta que la universidad está dando es otra cosa. Entonces usted ahí tiene como muchas alternativas porque puede multiplicar 32 por pi, 32 por 2 y acá 8 por 4 y 8 por 8 a ver si le da lo mismo. Si le da lo mismo es una respuesta equivalente. No parece, o sea, se ven distintas, pero son equivalentes.
Ahora sí, Cami. Profe, una pregunta a usted, ¿cuánto tiempo más o menos recomienda dedicarle a un punto de geometría en el examen? Pues, por ejemplo, si yo no sé cómo empezar, ¿qué recomienda? ¿Dejarlo para después o cuánto tiempo? Sí, si tú ves que es un ejercicio largo de geometría, es un déjalo para después. Exacto. Recuerden que los ejercicios son un venga para acá, cuando tú ya sabes cómo hacerlo, la tienes súper clara y sabes que te vas a demorar poco, ¿cierto? Por ejemplo, un ejercicio de verdad y mentira por contradicción, uno sabe que no es sino cruzar información, tiki tiki y se fue, ¿cierto? Entonces es un venga para acá, tranquilito. Pero van a haber otros ejercicios que aunque tú sí sepas cómo hacerlos, sabes también que te van a quitar tiempo. Por ejemplo, los conteos. Los conteos manuales, uno sabe que le van a quitar ganas le van a quitar tiempo y además le van a quitar seguridad y confianza. Y esos son dos factores fundamentales, pues son dos, digamos, son dos recursos que hay que cuidar muchísimo, además de las ganas de vivir. Son dos recursos que hay que cuidar muchísimo. Entonces, hay ejercicios y miren que yo les hablo mucho de eso, no sé si se han dado cuenta, pero yo les hablo mucho de eso, como esta clase de ejercicios son muy largos, esta clase de ejercicios son corticos, son súper chéveres, esta clase de ejercicios son un déjalo ir porque no están hechos para que los hagamos en el momento del examen de admisión, como que que uno lo deja pues para que donde caiga la lágrima. Y esa toma de decisiones es importante. Entonces yo diría que un ejercicio como ese te puede quitar una buena cantidad de tiempo, Cami, si no estás entrenada. Si no estás del todo entrenada, te puede quitar mucho tiempo. Porque si tienes súper claro qué hacer, no te va a quitar tiempo. Y va a haber alguien que diga, profe, es que yo me pillé que el área de una roseta siempre es la mitad del área del cuadrado por pi menos el área del cuadrado. Claro, recuerden, si ustedes quieren fórmulas, fórmulas es lo que hay, pero ¿cuál es la probabilidad de que me salga una roseta? O sea, ¿por qué voy a quitarle espacio en la caché? ¿Por qué voy a quitar espacio en la memoria? Al área de un triángulo equilátero que sí es súper importante, ¿por qué se lo voy a quitar ese espacio en memoria por aprenderme el área de una roseta, ¿cierto? Que es posible que no me salga y que además yo puedo encontrar desde otra perspectiva. Pero bueno, cada quien, ¿cierto? Yo conozco gente que se aprende las áreas y las fórmulas, un montón de fórmulas, ¿cierto? Un montón de fórmulas. La pregunta sería, si tienes que aprenderte las fórmulas porque no lo sabes hacer de otra forma, o si te aprendes las fórmulas porque es que ya no las olvidas y tenés una memoria privilegiada. En el primer caso, eso es muy peligroso. En el segundo caso, yo no peleo con eso. ¿Cierto? Hay cosas que a uno ya no se le olvidan, entonces no pasa nada, pues porque el cerebro como que tiene como mucha memoria disponible, entonces yo no pelea con eso. Pero si se las están aprendiendo es porque no son capaces de hacer los ejercicios de otra forma, ahí sí me preocupa. ¿Qué temas tenemos que tener claros para hacer ejercicios de áreas sombreadas? Obviamente tenemos que tener claro las fórmulas de áreas, o por lo menos ustedes saben que en el curso más que aprender muchas fórmulas es aprender la relación entre las áreas, entre las diferentes figuras y las estrategias. Las estrategias son encontrar teselar, ¿cierto? Dividir en partes iguales, trasladar y hacer suma y resta de áreas conocidas. Todos los ejercicios de áreas sombreadas se resuelven cuando uno deja de pensar en el área rara que tiene al frente y empieza a pensar en las áreas que sí conocen. Muy bien, entonces me están diciendo por el chat que ahí se puede descartar B y E. B y E. ¿Por qué las descartas, Aleja? Profe, porque tenemos un cuadrado y tenemos que restarle algo. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 por 2, 4. No puede ser, por ejemplo, la A porque está multiplicado por pi y yo lo tengo que restar, es algo. Entonces, pues así la veo yo. Porque al cuadrado le tenemos que restar algo. Entonces en la primera nos queda 2pi. Entonces como que 2pi más 2 raíz de 2. Pues pienso, no sé.
Porque es que mira que el área del cuadrado completo es 4, no pierdan de vista eso. ¿Están esperando que el área de esa estrella, están esperando que el área sombreada sea menor que 4 o mayor que 4? Menor. Menor que 4. Y 2pi más raíz de 2 da 6 más 1, más o menos, o sea, da más o menos 7, casi 8. O sea, ¿por qué descartamos la A? Porque la cuenta no da. Estamos esperando un número que sea menor que 4 y la A da casi el doble de 4. No tiene sentido. Bueno, ¿y por qué descartamos la B y la E? Dice Aleja, porque ella está esperando que en alguna parte haya una resta. Y tiene sentido. Chicos, ¿está claro entonces por qué descartamos estas 3 opciones de respuesta? Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hicieron? Entre la C y la D encuentran fácilmente descartable alguna. Andrés. Profe, a ver, yo aquí analizando, yo digo que yo descartaría la D, no sé, porque es raíz de 2 por pi menos, o sea, en la C, estoy hablando de la C, sería raíz de 2 por pi menos 2 por pi, y me parece que, o sea, es 2 por 2, 4, más raíz 2 por pi, pero a eso le estamos restando algo que es más grande, que sería 2 por pi, que eso sería ya por ahí a 6,10, 6,28, 6,30. 6,2832. Uh-huh. Y en la D, bueno, si es 4 por 1, 4, más sería raíz de 2 por pi, no sé más o menos eso cuánto me es, me va a dar por allá, ¿qué? Una vez y media pi, más o menos. Sería como Sí, 4,5. eso, y le estaríamos solo restando pi, entonces, bueno, aunque no sé, pero yo estaría como entre esas dos, entre C y D, porque me parece que las otras ya están muy grandes. Sí, estamos de Pero, acuerdo en que la A, la B y la E se eh, descartan muy pero fácilmente. me inclinaría más por la C. Listo, listo, listo. Chicos, ¿lo hacemos completo o ya están convencidos de la respuesta? A mí la C me parece que diera negativo. No, no creo que dé negativo, pero, bueno, pero ¿sabes qué? Esto es un 4 más 4,5 por 2, ¿cierto? Como 9, menos como 12. No da negativo, no da negativo, pero sí es cierto que da muy pequeño. Es que el 4pi es casi 12. Es más del 12, sí. Y 4 más 9, que también es una aproximación, sí, pareciera como que se estuviera anulando, como que casi fuera cero. Pero bueno, vamos a darlo completo para los que todavía no están muy seguros de cómo descartar la C. Entonces, tenemos, ¿cómo podemos relacionar esa figura? A mí se me ocurre trazar esta diagonal. Esta diagonal, ¿sabemos cuánto vale? Sí, el lado por raíz de 2. El lado del cuadrado por raíz de 2. O sea que la diagonal mide 2 raíz de 2. Ahora, sabemos que estos radios hasta acá valen 2. ¿Podríamos saber cuánto vale el radio de la pequeña o el diámetro de la pequeña? Raíz de 2. Pilas con esa resta. El radio de la pequeña sería 2 raíz de 2 menos 2 menos 2. Sería raíz de 2 menos 1. Raíz de 2 raíz de 2 menos 4. Sí, Bueno, perdón. raíz de 2 menos Menos 1. 2, menos 2. Menos 2 porque es que el radio no vale 2, sino 1. Muchas gracias. El radio vale 1. Va hasta acá. Listo, súper bien. Entonces queda 2 raíz de 2 menos 2.
Chicos, el diámetro de la pequeña nos va a quedar feíto, nos va a quedar muy feíto, entonces tenemos que estar pues como claros con eso. 2 raíz de 2 menos 2 dividido 2, para poder saber el radio, nos da raíz de 2 menos 1, como está diciendo Laura. Sí. Chicos, ¿sabemos de dónde sale el radio de la pequeña? Otra vez. Estábamos encontrando el diámetro y el diámetro nos dio 2 raíz de 2 menos 2. Entonces, el radio nos da la mitad de eso, que sería raíz de 2 menos 1. Profe, Manuela. daría el diámetro sería 2 raíz de 2 menos 2, porque el lado completo es 2 raíz de 2, menos los 2 de las otras esquinas, ¿cierto? La diagonal completa es 2 raíz de 2 menos, es 2 raíz de 2 y le restamos los 2 de los unos aquí y acá. Súper bien. Chicos, pero hagamos el plan primero. ¿Cuál es el área sombreada? Sería el área del cuadrado menos un círculo completo de radio 1 menos un círculo completo de radio 2 raíz de 2, perdón, raíz de 2 menos 1. Hay algo que no entiendo. Si algo en la terna es 2,2, porque la otra no es raíz de 2. Esa no sería una terna, ladies. Sería un triángulo especial. Un triángulo donde los dos catetos son iguales. Y cuando los dos catetos son iguales, la hipotenusa vale lo mismo que el cateto por raíz de 2. Entonces, si el cateto es 2, la hipotenusa vale 2 por raíz de 2. 2 raíz de 2. Pero no sería una terna porque las ternas están definidas para los enteros. Es un triángulo especial que es el triángulo de 45. Una de esas escuadras que nos pedían en el colegio porque tiene condiciones muy importantes. ¿Por qué no pasa aquí? Sí, sí pasa aquí. Tenemos que si los catetos valen 2 y 2, la hipotenusa vale 2 raíz de 2. Fue lo que dijimos. Pues que la diagonal completa valía 2 raíz de 2. ¿Sí? ¿Mejor? ¿De dónde sale el menos 4? No, el menos 4 fue un error mío. Menos 2. Profe, ¿y por qué al dividir sobre 2 me queda raíz de 2 menos 1? Porque podemos cancelar, porque podemos sacar factor común arriba 2. Mira esto. Yo puedo escribir esto como 2 que multiplica a raíz de 2 menos 1. Y se cancela esto. Ah, listo, profe, gracias. Súper. Entonces, el radio de la pequeña, a ver, el diámetro de la pequeña es 2 raíz de 2 menos 2. ¿De dónde sale el menos 2? Ah, bueno, lady, sale de que cuando nosotros queremos encontrar solamente esta medida, entonces a la diagonal completa le vamos a quitar 1 y 1, le vamos a quitar 2. Por eso fue que restamos esos 2. Porque solamente queremos concentrarnos en el diámetro de la pequeña. ¿Ya? Súper. Listo, chicos. Entonces, vamos a ejecutar el plan. Ya tenemos todo lo necesario para ejecutar el plan. Tenemos los radios, tenemos las medidas. El plan es muy largo. Yo les dije que estos ejercicios eran de otro nivel. No serían ejercicios mucho de que saldrían en la universidad. Y en todo caso, si salieran en la universidad, chicos, yo confío en que ustedes van a tener muy afinada esa estimación, muy afinado ese descarte. Claro, Oriana, pero mira que si nosotros hubiéramos podido descartar la C fácilmente, si nosotros hubiéramos podido descartar entre la C y la D, no hubiéramos tenido que hacer mayor cosa. Entonces, yo creo que se trata mucho de afinar ese descarte, de afinar muy bien el modo vago en una clase de ejercicios que están hechos para quitarnos demasiado tiempo. Pero además, un ejercicio como este no ha salido, ¿cierto? Digamos que incluso los más largos de la UDA han sido muy, muy pocos y no se salen como de cierto nivel de dificultad. Entonces tenemos el área del cuadrado, que es 2 por 2, 4, ¿cierto? El área del cuadrado, que es 4, menos el área del círculo completo de radio 1, que es pi, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? 1 al cuadrado por pi. ¿Y por qué sabemos que es un círculo completo? Porque serían 4
Serían 4 sectores. Ujú. Y le restamos el círculo pequeñito de radio 1. Raíz de 2, perdón, de raíz de 2 menos 1 al cuadrado por pi. Miren lo que va a pasar, chicos, es que nosotros de acá nos va a salir una expresión que tenga un raíz de 2 con pi, por eso el raíz de 2 con pi sabemos que va a ir fijo, va a salir una expresión de raíz de 2 con pi y va a salir una expresión entera con pi, que se va a poder simplificar o que se va a poder operar con este menos pi. ¿Listo? O sea, eso es lo que esperamos de la respuesta, que haya un raíz de 2 por pi, ya Profe. sabemos que las dos están ahí, y que haya un 1 al cuadrado por pi, que se pueda efectuar o cancelar con lo otro. Vamos a ver si no resultará una de las que descartamos. Profe, ¿de dónde salió el menos pi? Del área del círculo grande, de los cuatro cuartos. Aquí tienes un cuarto, otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto de un círculo de radio 1. Entonces ahí tendrías un círculo completo de radio 1. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Chicos, este binomio al cuadrado lo vamos a resolver como el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos el segundo al cuadrado. Y todo eso está multiplicado por pi. Entonces, pilas, pues, nos queda 4 menos pi. Profe, no es más 1. Por eso que más 1. Gracias, Olga. Nos queda 4 menos pi. Y nos queda 2 por pi. Este 2 que queda aquí por pi. ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí. Menos 2 por pi. O sea, va a ser un ejercicio, va a ser un ejercicio súper operativo. O sea, esta parte es la parte operativa. La parte geométrica ya la resolvimos. Ahí es donde yo les digo, no, ustedes creen que de geometría es muy difícil, pero puede que el problema de geometría sea aritmética. Por eso por eso hay que chulear los temas. Entonces, cuando uno llega a geometría, ¿cierto? Cuando uno llega a geometría con un poquito de vacíos en aritmética, pues ya no solo se tienen que preocupar por resolver los vacíos de aritmética, sino también por entender geometría. Y por eso es que el problema termina haciéndose más grande, por no ir chuleando lo de antes. Hay que ir chuleando lo de antes. Entonces nos queda menos 2, luego menos por menos. Miren, este menos por este menos va a dar más. Más 2 raíz de 2 por pi. Y luego nos falta este 1 por pi, con el menos de adelante, de antes del paréntesis, va a quedar, eso ya quedó como un dividido, menos pi. Y ahí tenemos un montón de cosas, pero esto y esto lo podemos juntar. Entonces queda 4 menos 4pi más 2 raíz de 2. La factorización de eso sería 2 que multiplica a 2 menos 2pi, ¿cierto? Más raíz de 2. ¿Cuál es la respuesta que se le parece? Me faltó el pi acá. La C. 2 raíz de 2pi y menos 2pi. Es la C. Mi intuición no falló. Es un ejercicio muy largo de resolver, así que si podemos jugar con esa intuición, mejor. No, claro, ustedes sabían a lo que venían hoy, ustedes sabían que les iba a traer ejercicios muy, muy pelles. Ejercicios de otro nivel. Yo les había advertido, pero obviamente habían unos más que otros. No, pero pasemos al 12 que se va a acabar el tiempo y no me dejó dormir. No supe ni cómo hacerlo. Es más, hasta busqué en YouTube, es que ejercicios de nivel avanzado. Y no. Mira, la clave del 12, como la clave del 13, es hacer ese triángulo equilátero. O sea, ver ese triángulo equilátero es el que resuelve el ejercicio, porque aquí tenemos el lado del cuadrado. Y este lado del cuadrado termina siendo un radio de un sector circular, míralo acá, que se viene recorriendo acá. Esto es un radio de ese sector circular,
Es decir, ese triángulo es equilátero. Y eso sería un radio del sector circular de la izquierda. ¿Ya lo ven? Ay, Chicos, profe, yo lo había visto así, yo juraba, y yo no, eso, ¿cómo va a ser un triángulo equilátero? Ay, no, qué rabia. pero ya te queda claro por qué es equilátero, o sea, no porque se vea que es equilátero, profe, a ojo, obvio. No, profe, claro, por el radio del cuartico Claro, que tengo ahí, ay, no. este radio se viene para acá, o sea, es lo mismo, es un mismo radio y es vale A. Entonces, es un radio, es un triángulo equilátero porque está formado por 3 lados iguales. Se descarta C y A, dice Manuela. La C y la A. Listo, ¿por qué la descartamos? Manuela. Profe, porque si está el A, yo tengo que mirar la solución en términos de A, y ahí no aparece ninguna. Me gusta, me gusta eso. Me gusta mucho. Y la E también. Bueno, la E sí tiene la A por medio, Andrés. Pero la E, ¿por qué la descartarías? Porque es pura suma y debe ser una resta como hemos venido diciendo. Bueno, listo, súper bien. Me encanta que estén apuntándole a esas cosas. O sea, creo que vamos muy bien con eso. Listo, vamos a hacerlo completo. Y entonces el plan sería el siguiente. Al cuadrado completo le vamos a restar el triángulo equilátero, pero también le vamos a restar 2 sectores de círculo así. ¿Y esos sectores de círculo qué ángulo tienen? ¿30 cada uno? Tendrían un ángulo de 30 cada uno y lo sabemos porque el ángulo completo aquí, por ser un cuadrado, es de 90, pero al interior de los triángulos equiláteros serían de 60. 60 y 30. Listo, con eso sabemos que cada sector circular es de 30 grados, pero juntos formarían un sector circular de 60 grados, o sea, un sexto de círculo. Vamos a enfocarnos en juntos. ¿Listo? Entonces, al cuadrado le vamos a restar un triángulo equilátero y le vamos a restar un sexto de círculo. Quiero que se fijen en el plan y si ya no pueden descartar alguno. O sea, ya teniendo claro el plan, porque a veces no tenemos ni siquiera que ejecutar el plan. ¿Qué esperamos de la respuesta? Que sea el área del cuadrado, que es A al cuadrado, ¿sí o qué? Que haya un A al cuadrado. Es decir, miren que A al cuadrado sobre 12 por 12 da A al cuadrado. En cambio, 2 al cuadrado por 3 no da A al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta sin tener que ejecutar el plan? Profe, Sí. ¿me puede explicar ese como medio círculo, no sé, con ángulo de 60? Es que no entendí. Lo que pasa es que tenemos dos doceavos de círculo. Mira, estamos hablando de estos dos juntos. Si los juntamos nos da un ángulo de 60 en la mitad, porque tenemos que los ángulos de acá son 30 y acá son 30. Entonces, si lo juntas, tienes un ángulo de 60 completo. Ah, sí, profe, ya lo vi. Gracias. Súper. Chicos, es decir, miren, lo que sí es fundamental con estos ejercicios es que hagamos un plan, porque el plan nos puede dar una pista de lo que esperamos de la respuesta. Hacer el plan implica pensar en cómo voy a expresar esta tanguita, ¿cierto? En términos de las figuras que sí conozco, porque la tanguita no la conozco. ¿Está claro, chicos? Es muy bacano. Hay una flor, Profe, sí. ¿me podría explicar otra vez cómo hicimos para descartar la B tan rápido? Pues sí, saber que es la D. Por el área del cuadrado, porque esperamos que sea el área del cuadrado menos otras cosas. Y el triángulo equilátero tiene que ver con raíz de 3 y los pedazos de círculo tienen que ver con pi. Entonces lo que esperamos es que el área del cuadrado sea a al cuadrado. Pero es que tú cuando multiplicas 2a al cuadrado por 3 no te da a al cuadrado. En cambio, a al cuadrado sobre 12 por 12 sí se van a cancelar y vas a saber que justo en la D arrancas con el área del cuadrado y que solo con eso sabes y basta con eso para que la única respuesta posible sea la D.
Sí. Sí, gracias. Muy bien. El área de ese triángulo equilátero, ¿cómo es? ¿Cuánto es? A al cuadrado, raíz de 3 Sobre 4. sobre 4. Eso. Pilas, pues, con la fórmula del área del triángulo equilátero. Menos el área de ese sexto de círculo, que es a al cuadrado por pi, o sea, el área del círculo como si estuviera completo dividido 6. Entonces, claro, como el MCM entre 4 y 6 es 12, tiene sentido que el común denominador sea este mismo 12. Y ya sería cuestión de acomodar nuestra respuesta, que no está mal, así como está, es una respuesta correcta, pero no está bonita para los ojos de los matemáticos. Los ojos de los matemáticos dirían, venga, no, saquemos la a al cuadrado afuera y saquemos el común denominador, que es 12. Entonces, porque yo puedo expresar esto como 12 sobre 12. Y puedo expresar esa área del triángulo equilátero como 3 sobre 12. 3 sobre 12 es lo mismo que un cuarto. Y puedo expresar el área del sexto de círculo como 2 sobre 6. 2 sobre 6 es lo mismo que, perdón, 2 sobre 12. 2 sobre 12 es lo mismo que un sexto. Sí. Entonces, por eso es que yo puedo escribir todo, puedo sacar factor común diciendo que esto queda como 12 para que se cancele con este denominador y nos dé el a al cuadrado que necesitamos, como 3, el a al cuadrado salió y el 12 también salió, entonces se queda solamente el raíz de 3 y acá me queda un 2pi. Esa sería la factorización. Obviamente, chicos, la factorización no se las recomiendo porque es mucha inversión de tiempo y de neuronas, cuando en realidad es más fácil la distributiva. Es decir, yo llegué a esta respuesta y quiero conectar con que la respuesta es la D, me conviene más hacer distributiva porque a la mayoría de nosotros nos gusta más multiplicar eso. O sea, devolvernos y saber que sí llegamos a la respuesta que nosotros mismos encontramos, que hacer el factor común. Sobre todo un factor común un poquito más complejo como es este. Los que sean muy todos en factor común, pues háganle, ¿cierto? Pero los demás, lo que les digo es mucho más sencillo en términos de tiempo, ¿cierto? Y en términos de ahorro energético, pues hacer distributiva que hacer factorización. Chicos, ¿está claro este ejercicio? Bueno, ¿cómo sería este? ¿Cómo sería este? Encontrar el área de este segmento circular, multiplicarla por 2 y sumarle el triángulo equilátero. Es decir, sería el área de un segmento circular así por 2, más el triángulo equilátero. O podría ser el área de un sector circular así, más un pedacito de esos. Las dos cosas son lo mismo, ¿cierto? Porque aquí, al fin y al cabo, aquí está el otro pedacito y el triángulo equilátero, como quieran verlo. Pero ¿de dónde salen esos pedacitos? O sea, ¿de dónde sale el cálculo de esos pedacitos? Como el sector circular menos el triángulo equilátero. Y eso lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar el triángulo equilátero, porque ese era el plan inicial. Pero entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan como dos conos, ¿cierto? Dos conos menos un triángulo equilátero. Es decir, ¿qué esperamos de la respuesta? ¿Cómo debería comportarse la respuesta? Juana. Profe, perdón, ¿a qué sector circular le restó el triángulo equilátero? A ese sector circular. Espérate. A ese sector circular. Ah, listo. Que tendríamos ahí un sexto de círculo por tratarse de un triángulo equilátero, o sea, de este 60 grados. Tenemos un sexto de círculo y le vamos a restar el triángulo equilátero para conocer esta partecita. Pero es que da lo mismo decir, venga, es como si yo tuviera dos conos, ¿cierto? Y le voy a restar un triángulo equilátero porque no me interesan los dos conos completos, sino como un cono completo y el pedacito de arriba sin el triángulo, sin la galleta. Entonces, ¿qué esperamos sobre la segunda parte? Que sea un triángulo equilátero. ¿Y el área de ese triángulo equilátero cuánto sería? 6 al cuadrado raíz de 3 sobre 4.
Entonces, Profe, 36 sobre 4. Ladies. ¿qué fracción de círculo es esa? Es un sexto de círculo, pero gracias a este ángulo. El ángulo es el que nos dice qué fracción de círculo es. Entonces, como ese ángulo, por ser el triángulo equilátero, es un ángulo de 60 grados, tienes un sexto de círculo. Pero yo no lo voy a resolver por el lado de los círculos, sino por el lado del triángulo equilátero. Si ya sé que esto va a ser un pedazo, algo con pi, o sea, dos sextos de círculo, o sea, un tercio de círculo. Si yo sé que eso va a estar relacionado con pi y que el triángulo equilátero va a tener un área de 9 raíz de 3, yo necesito una respuesta que termine, o sea, que vaya a dar 9 raíz de 3. Por ejemplo, esta la descarto, esta la descarto, esta la descarto, porque necesito que sea 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3, pero además descarto la A porque es una suma y yo estoy esperando una resta. Entonces, la única respuesta que me queda es la C, pero no lo ejecuté. Profe, Mano. ¿por qué se suma el otro triángulo? Pues en ese el paréntesis, ¿por qué se suma ese triángulo? Sí, porque yo el plan que puedo trazar es hacer este pedazo, este borde de queso, más este borde de queso, más el triángulo de la mitad. ¿Cierto que sí? O sea, ¿qué es el área sombreada? Acuérdate del ejercicio original, sino que yo no... ¿Qué es el área sombreada? Es esta zona, ¿cierto? Toda la zona completa. Entonces yo sé que esa área sombreada va a estar dividida en dos bordes de queso y en un triángulo equilátero que está en el centro. Entonces puedo decir que los bordes de queso son el sector circular, o sea, el cono completico, el pedazo de pizza, menos el triángulo equilátero. Pero eso lo tengo que multiplicar por 2 porque son dos pedazos, son dos retacitos de esos, pues son dos bordes de queso. Pero luego le sumo el triángulo de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que da lo mismo pensar como si fueran dos conos. Este es un plan que tú puedes llevar a cabo, pero este sería el plan mucho más simplificado, que sería como dos conos restándoles un triángulo equilátero. Y se parece mucho al ejercicio de los que salieron en julio. Profe, pero es que eso, pues me confunde ahí porque dos conos, pero porque dos conos si comparten, como por decirlo así, la base. Pues Por como eso le quito el triángulo. el cucurucho. Mira. Ah, sí, lo quito una vez. Sí. Ah, ya. Por eso le quito el triángulo. Profe, pero ahí porque los dos conos, eso le resta el triángulo equilátero. Por eso, porque eso me permite a mí encontrar el área sombreada. El área sombreada es como tener los dos conos, o sea, para acá, uno para acá y otro para acá. Pero ¿en qué se traslapan? ¿Qué estoy repitiendo ahí cuando cuento los dos conos como si estuvieran por separado? ¿Qué estoy repitiendo? El triángulo. El triángulo, por eso lo tengo que restar, porque es una intersección que estaría contando dos veces y que yo no quiero contar dos veces. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora míralo acá. Lo mismo, aplica el mismo concepto. Si yo quiero encontrar el área de toda esta figura, puedo pensar como en el área de tres conos, pero ¿qué estaría repitiendo? Si pienso en el área de tres conos. Dos triángulos. Dos triángulos. Por eso lo que esperamos de este ejercicio es que sean tres conos menos dos triángulos equiláteros. ¿Para qué? Para quitarle a este un triángulo y quitarle a este un triángulo y que me quedan estos dos pedacitos acá y que me quede este cono completo acá. Es una forma de reescribir esas zonas, o sea, es una forma de reescribir el área el área de la figura, que es un área muy particular. Entonces, cuando yo entiendo eso y sé que el área del triángulo equilátero es 10, encuentro el área del triángulo equilátero, que sería 10 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, lo multiplico por 2 porque son dos triángulos los que voy a quitar, y eso me queda 10 al cuadrado 100 dividido 4, 25 y 25 por 2, 50. Solo con eso sé que la respuesta es la A, porque es la única que me da 50 raíz de 3 en la resta. O sea, es la única que me da donde la segunda parte sea 50 raíz de 3. Chicos, fíjense que cuando tenemos poco tiempo,
No podemos darnos el lujo de resolver los ejercicios hasta el final. Yo sé que ustedes quieren, sobre todo los que son buenos en geometría. O sea, sobre todo los que son muy tesos en geometría, yo sé que ustedes van a querer hacer el ejercicio hasta el final, pero acuérdese, cuando usted va por las arepas, el chambón ya vino con los quesitos y le goleó el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo la persona más práctica es buscando pistas para saber descartar las otras. A él no le interesa saber si esa sí es la respuesta. Lo que sabe es que las otras no lo son. Y entonces usted tiene que buscarse estrategias para por lo menos acercarse un poquito a ese pensamiento, por lo menos alternar un poquito su pensamiento ortodoxo con un pensamiento mucho más pragmático. Bueno, chicos, entonces yo ya me tengo que ir, pero nos quedaron faltando solo 2 ejercicios, o sea que fue muy sorprendente lo que nos rindió. La verdad, yo pensé que íbamos a alcanzar a hacer menos. Este ejercicio tiene que ver con cambios dimensionales, porque entonces el de afuera es 16 veces el de adentro. 16 veces, ¿cierto? 16 veces, perdón, la zona sombreada, porque me dicen que el área de la región no sombreada, me dicen que la región sombreada es igual a 15 veces el área de la región no sombreada. Ah, bueno, listo. Si el área de la región no sombreada es 15 veces, quiere decir que el cuadrito blanco, así no lo parezca, es una vez. Y entonces esa relación me permite a mí saber que estoy hablando de un cuadrado que tiene la mitad, la cuarta parte de las dimensiones del grande. Pero bueno, chicos, vamos a terminar por acá porque la verdad sí me tengo que ir a otra reunión. Pero bueno, que les vaya muy bien, que terminen de hacer estos 2 ejercicios, son muy bonitos, por lo menos este también tiene que ver con cambios dimensionales, estos 2 tienen todo que ver. Entonces, nada, que les vaya súper, súper bien y nos vemos luego. Chao, profe, que estés bien. Chao. Profe. Profe, gracias. Mucho gusto. Chao.